Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo 16 de la serie Enseñando Administración. Hoy el día le voy a explicar qué es la metodología de investigación y por qué es tan importante para nuestras carreras profesionales. Y para al final de cuentas, con esta materia podríamos saber cómo hacer nuestro trabajo de grado o esta investigación que necesitamos realizar al momento de graduarnos, listo, naturalmente de la universidad, de una carrera profesional. Y entonces en esta metodología de investigación pues hay una serie de pasos, entonces vamos a ver todas estas características generales que tiene la metodología y después vamos a ir mirando cada una de esas partes que tiene un trabajo de grado, como el título, el problema, los objetivos, la justificación, los diferentes marcos referenciales como el estado del arte y marco teórico, los otros marcos como el marco conceptual, marco contextual, marco legal y demás. Vamos a mirar ese diseño metodológico. Y después vamos a ver todo ese desarrollo de la investigación, cómo se hace para resolver a cada uno de los objetivos de la investigación, las conclusiones y recomendaciones y por último la bibliografía y los anexos. Y al final vamos a hacer un análisis de un trabajo de grado real, que en este caso es de la universidad en la que yo estudié, que es la Universidad del Valle, para poder analizar a profundidad cómo realizaron el trabajo de grado y demás. Al final de cuentas, la metodología es como, por así decirlo, un método que les puede servir como de base para poder realizar este estudio o investigación. Pero entonces, si ustedes ya saben las bases para hacer algo, pues ya pueden innovar y hacer cosas nuevas a partir de esa base, ¿ok? Pero yo les voy a enseñar las bases para poder que ustedes pues ya les sirva para su futuro en el momento en el que estén construyendo alguna investigación, algún artículo, algún foro, bueno, lo que necesiten, porque sirve para muchas cosas. Entonces vamos a ir desde el principio, paso a paso y de forma muy tranquila, ¿ok? Entonces, prepárense y bueno. Entonces, primero vamos a hablar de que la metodología de investigación es un proceso sistemático para generar conocimiento y tomar mejores decisiones. Lo que queremos es encontrar de alguna manera un fenómeno o una situación problemática dentro de una investigación y que esta situación problemática nos guíe a generar una propuesta con la cual nosotros podamos empezar a tomar mejores decisiones, a maximizar esos beneficios de una empresa o a tratar de solucionarle esos problemas que tiene a nivel interno, ¿ok? Y entonces, primero tenemos que preguntarnos, bueno, pero entonces, ¿qué nos gustaría investigar? ¿O cuál sería este primer paso para poder plantearlo? Porque sí, porque todas las carreras literalmente les necesitan investigar, sea administración, sea sociología, medicina o cualquier tipo de investigación, cualquier tipo de profesión necesita la metodología. Entonces, traten de preguntarse, yo qué tipo de investigación quiero realizar y demás, y ahí pues van a encontrar que tal vez ya la empresa tal vez cambia el problema, ¿listo? O al revés, pueden partir desde encontrar algo que hacer y encontrar un problema a partir de eso, o lo más importante y más principal sería encontrar un problema y después qué hacer, ¿ok? Que esa es como la opción que siguen muchas universidades. Primero encuentro el problema y después qué hacer, esa es como la idea. Entonces, bueno, después de encontrar el problema, lo que vamos a hacer es decir, bueno, esta investigación, luego investigar y decir, por ejemplo, una empresa ya lleva bastante años en el mercado, lleva 1, 2, 3 años, pero entonces no tiene una planificación ni nada, las personas hacen todas las operaciones de la empresa así, a la maldita sea porque sí, y entonces ahí se puede proponer, por ejemplo, yo como administrador, que haya un plan estratégico para poder organizar mucho más todo ese problema, digamos, a nivel estratégico que tiene la empresa en cuanto a sus objetivos, planes de acción, manuales de funciones y demás, y puede servir. Si, por ejemplo, una persona no tuviera ninguna empresa y apenas quisiera iniciar una y tiene el dinero, entonces no podríamos hacer eso, no podríamos hacer un plan estratégico, sino una evaluación financiera. En eso se llama la categoría de la investigación, es decir, qué es lo que vamos a investigar. Y en esas categorías en administración pues hay muchas, está plan de calidad, plan de inventarios, está plan de comercio exterior, está plan de negociación, hay diferentes tipos de categorías que podríamos seleccionar. Y así no solamente administración, sino en todas las profesiones. Pero este video es enfocado a administración, ¿ok? Entonces, todas estas categorías y demás la pueden encontrar, por lo menos en TikTok ya grabé un video sobre esas categorías y puse como 20 categorías diferentes, donde hay planes de outsourcing, donde hay planes de benchmarking,
donde hay planes de direccionamiento estratégico, planes estratégicos, planes de calidad, planes de inventario. Bueno, todas esas categorías ya están en un video en TikTok, entonces les lo recomiendo que vayan y lo vean. Pero bueno, la cuestión es que ya cuando ustedes identificaron qué hacer o qué tipo de investigación, pues van a tratar de identificar el enfoque de esa investigación. Si va a ser un enfoque, una investigación cuantitativa, cualitativa o mixta. La cuantitativa es la que se basa en los datos numéricos, en la medición objetiva, es decir, en tratar de encontrar un dato estadístico, un número que trate de probar esa investigación. Como cuando estamos haciendo una investigación que se basa en todo ese componente financiero y poder encontrar cuánto gana la empresa, cuánto pierde y demás. Entonces eso puede ser un dato más cuantitativo. Algo más cualitativo son todos esos datos no numéricos, comprensión profunda. Se trata de comprender toda esa información cualitativa que existe, por ejemplo, de testimonios, de diálogos, de conversaciones y demás, en cuanto al crecimiento de una empresa, por ejemplo. Y en el enfoque mixto puede ser algo más amplio, algo que puede involucrar tanto lo cuantitativo como lo cualitativo, y esa es como la idea, ¿no? Involucrar tanto datos numéricos de lo que está pasando en la empresa, como también los testimonios de las personas que están viviendo esos fenómenos. Después tenemos el proceso investigativo. Este proceso investigativo lo tienen todas, pero todos los trabajos de grado, todos los proyectos de investigación, que es plantear el problema, después el marco teórico, después los objetivos, diseño de investigación, recolección de datos, análisis de datos y conclusiones, ¿ok? Lo menciono así rápidamente por el hecho de que ahorita vamos a verlos dentro de más profundidad y paso por paso, entonces es para comprenderlos. Después tenemos de que esto tiene unas técnicas y unos instrumentos. Al final necesitamos unas herramientas para poder encontrar esa información con la cual vamos a realizar esa investigación. Puede ser por encuestas, entrevistas, observaciones y demás, y los instrumentos, cuestionario, guía de entrevista, ficha de caracterización. Y pues tenemos que tener en cuenta que esta investigación debe tener una validez. Alguien nos tiene que tratar de medir, tratar de aprobar esto que estamos tratando de hacer. Tiene que haber una confiabilidad, que esos resultados sean consistentes y reproducibles. Naturalmente esto se suele probar por unos términos, por ejemplo, estadísticos y demás, donde uno le dé unos resultados estadísticos. Hay una objetividad, que esta trata de tener la mínima cantidad de sesgos y opiniones personales del investigador. Se trata de ver al componente de estudio de manera un poquito más neutral, podría decirse. Y en el tema de la ética, pues siempre debe haber una integridad, privacidad y derechos de los participantes, en el hecho de que esta investigación que realicemos tenga un carácter profesional, porque nosotros como profesionales en administración de empresas estamos siendo medidos por un manual de ética, y ese manual de ética impide que nosotros no tengamos cierto favoritismo por hacer esta investigación. Por ejemplo, que una empresa les diga, bueno, hágame esta investigación y yo le pago tanta cantidad de dinero, pues ahí ya empezamos a fallar, porque de pronto los resultados de ese proyecto de investigación pues van a estar orientados a cumplir lo que te diga la empresa, ¿ok? Porque naturalmente si tú, por ejemplo, estás siendo pagado por realizar una investigación, entonces tú naturalmente vas a pretender tener los resultados que la empresa espera. Y si, por ejemplo, la empresa tiene prácticas inhumanas, tiene prácticas corruptas, tiene prácticas que no son éticas, pues entonces tú tienes que esconder esos resultados de la investigación, porque si no, no te van a dar el dinero. Entonces por eso es que tiene que ser ética, tratar de que haya la mínima cantidad de beneficios personales y demás, sino que sea algo más. No significa que no te puedan pagar, pero una empresa donde vas a realizar el estudio es la que no te puede pagar. La universidad o el lugar donde estás investigando sí, pero ya es directamente la empresa de estudio, no deberías tener ninguna clase de relación con esa empresa, ni familiar, ni personal, ni nada. Okay. Bueno, y después tenemos los productos de investigación, ya cuando finalizas el trabajo, donde ya vas a tener un informe de investigación, artículos científicos, presentaciones y reportes, y propuestas y planes de mejora. Estos son como tus cuestiones. Siempre tienes que identificar que esta investigación tiene un alcance de la investigación, y esto significa que puede ser transversal este alcance, es decir, que lo vas a desarrollar durante un tiempo en específico. Por ejemplo, yo voy a hacer el análisis de los consumidores,
Por ejemplo, para simplemente el año 2026 en la empresa Coca-Cola. O por ejemplo puede haber un alcance longitudinal donde vamos a ver algo más histórico y digo, bueno, voy a hacer un análisis de las conductas empresariales durante el periodo histórico del 2000 hasta el 2020 en Colombia y hago todo este análisis de las cuestiones empresariales. Luego ya voy a hacer, por ejemplo, hay otro tipo de alcance que es un alcance más operacional, que se trata de resolver esos problemas prácticos que tiene la empresa. Por ejemplo, yo identifico un problema en cuanto al área de producción y demás, y pues el aspecto de mejora de la investigación va a ser eso. Por ejemplo, la propuesta de un sistema para el área de producción que permita organizar todo eso. Entonces este sistema sería algo más operacional y ya cuando finalice el sistema pues hasta ahí llega la investigación. Y por último el componente estratégico, buscar generar ventajas competitivas y valor a largo plazo, que esta es como la acción o la opción más escogida de los trabajos de grado en administración, ¿ok? Naturalmente hay varias clases de investigaciones o proyectos de investigación que puedes seleccionar. Unas están orientadas a asesoría y consultoría, digamos en tratar de encontrar una empresa que ya exista y pues esta empresa de un otro, pues él te va a dar una autorización por medio de unas cartas formales donde tú vas a poder de alguna manera realizar ese proyecto de investigación dentro de la empresa de él. Y entonces él ya dándote esa carta, pues ya tú puedes ir a diagnosticar y puedes encontrar toda la información y demás. También puedes hacerlo conforme a una empresa que quieras hacer, que esa es la segunda metodología, que es para si quieres crear un proyecto artístico, personal, ambiental, político, lo que quieras, o quieres crear una empresa o demás, entonces vas a desarrollar un estudio de factibilidad o todo lo demás. Y este no necesita ningún permiso ni nada porque es un proyecto tuyo y trata de mirar, por ejemplo, este estudio de que si tú inviertes cierta cantidad de dinero, cuánto te va a retornar, ¿listo? Y ahí es donde naturalmente pues miramos que, ay, no, es que la empresa vale 200 millones, o sea, como que empezamos a mirar cuánto valen las empresas, cuánto puede generar a largo plazo, cuál es el valor presente neto, cuál es la tasa interna de retorno y una serie de indicadores, y es un proyecto mucho más financiero. Tenemos una tercera metodología que es la metodología de monografía, donde tú desarrollas un estudio naturalmente más orientado a un tema investigativo, más orientado a un tema de encontrar conceptos, profundizar en tu área de conocimiento. En la administración, por ejemplo, tendría monografías que estudian solamente el tema del marketing o solamente, por ejemplo, el tema de psicología del consumidor, así, o sea, vamos por un tema de investigar netamente a contribuir con conocimiento. Entonces ahí, por ejemplo, no necesitamos ninguna autorización tampoco de nadie, porque es un tema que involucra netamente aportar más conocimiento para nuestra carrera, ¿listo? Y ahí es donde naturalmente podríamos transformar la realidad empresarial, ¿listo? De hoy en día. Y por último podríamos tener el tema de las prácticas, donde naturalmente, por ejemplo, uno en las carreras profesionales, pues le dicen que tiene que hacer una práctica, sea que sea opcional o obligatoria, ¿listo? Y pues ya va a depender en la universidad en la que estudies. Entonces, por ejemplo, no significa, hay algunas universidades que la práctica la toman directamente como el trabajo de grado, como que si usted la hace no tiene que hacer la monografía ni trabajo de grado, ni investigación ni nada, pues lo va a manejar como investigación, no tiene que hacer la investigación. Pero hay otras, por ejemplo, como mi universidad, que dice, no, es que la práctica es una cosa y la investigación es otra. Entonces, hágame la investigación dentro del lugar de práctica donde usted está, digamos, laborando. Y ahí en ese lugar de prácticas, pues le vas a desarrollar un proyecto administrativo y todo lo demás, por ejemplo, un manual de funciones, y ese manual de funciones te lo vamos a contar como tu trabajo de grado y por ende, pues te vas a poder graduar. Y entonces ahí pues podemos entender que al final de cuentas este proceso general, el conocimiento más el método nos producen decisiones inteligentes dentro de una empresa. Y esa es como la forma, digamos, más general que tiene la metodología de investigación. Esto es lo que se ve durante toda la materia, y en esta materia, por ejemplo, se construye lo que es ese proyecto de investigación. El proyecto de investigación involucra toda la mitad del trabajo, ¿listo? Hasta la parte del diseño metodológico, ¿listo?
Ahí es donde naturalmente tú ya sabes qué vas a hacer, qué autores te respaldan, cuál es la problemática que tiene la empresa, o sea, lo más básico. Y ya después, en la otra mitad del trabajo, por ejemplo, la universidad en particular te asigna un director de investigación y este director de investigación pues te va a ir paso a paso como guiando en ese proceso de investigación y vas a poder como desarrollarlo uno por uno, ¿ok? Pero aquí, por ejemplo, ya es algo mucho más individual, es decir, que tú ya deberías saber esto, porque se supone que tú ya lo viste durante los 10 semestres, y ese es el error que cometen muchas universidades. ¿Por qué? Porque hay muchos estudiantes que, por así decirlo, tal vez no tienen tanta memoria, no recuerdan o tal vez pues le fue mal en algunas asignaturas. Entonces ya cuando llegan al desarrollo de la investigación, que es la otra mitad, se encuentran ante una realidad bastante fuerte, donde naturalmente, por ejemplo, los directores de la investigación o del trabajo de grado que les asignan muchas veces no tienen una asesoría constante o no tienen una asesoría bastante, digamos, fuerte. Es decir, que solamente están ahí porque necesitan ganar el salario o porque les van a pagar más y ya. Pero realmente no hacen un acompañamiento integral al estudiante que permita desempeñarse en esta investigación. ¿Okay? Que con esta investigación tú podrías recibir premios, podrías ser contratado dentro de alguna universidad o institución académica y demás. Pero muchas veces como que las universidades dicen, ay, ahí está su director, y luego el director no te apoya realmente. Entonces, ese es un problema bastante grande que, por ejemplo, en la universidad, conforme a todo este tema de las investigaciones, y ahí si tú no tienes el conocimiento para poder desarrollar tu trabajo, entonces quedas ahí literalmente en un limbo, en un vacío donde no sabes qué hacer. Entonces, esa es como la intención de hacer este video, de clarificar mucho más sobre todo ese proceso que se hace al investigar y pues mirar cada uno de esos pasos que tiene un trabajo de grado, como para que tú lo sepas hacer y pues no quedes ahí en el limbo, ¿ok? Porque por eso hay muchas personas que aún haciendo toda su carrera en trabajo de grado no lo logran aprobar y no se gradúan y no les dan el diploma, por más que ya estudiaron los 5 años. Entonces por eso digamos, este video es muy importante y es crucial. Bueno, primero tenemos que definir el título de la investigación exactamente. Ya habíamos dicho que un plan estratégico, entonces recuerden que debe tener esta estructura, diseño de un plan estratégico para mejorar la competitividad de la empresa comercial andina, Sociedad Anónima, periodo 2025-2028. Entonces vamos por pasos. Primero es lo que vamos a hacer, ¿listo? Que esto puede ser diseñar, auditar, establecer, o sea, tratar de mirar un adjetivo que nos sirva para definir lo que vamos a hacer dentro de esa organización, es decir, la acción investigativa, que en ese caso es diseñar, ¿listo? Porque podría ser implementar, y ese implementar, por ejemplo, tendremos que ir a la empresa, hacer, vigilar y demás. Entonces eso nos involucra más trabajo. El diseñar es algo que yo simplemente hago, lo coloco ahí y la empresa decide si lo hace o no. Entonces, por ejemplo, eso primero sería la acción investigativa, el diseño. Después tenemos la categoría de la investigación, que sería el plan estratégico o lo que queremos desarrollar, ¿listo? Plan estratégico. Después es el por qué o el motivo de hacer esa investigación. Entonces, para mejorar la competitividad, pero podría ser para mejorar el posicionamiento, para implementar una cartera de clientes, para mejorar la rentabilidad, para aumentar las ventas. Hay muchos motivos que puedes tener a la hora de desarrollar esta investigación y también va a depender de lo que le pase a la empresa. También ya vas a decir cuál va a ser el objeto de estudio o cuál va a ser esa empresa pues beneficiadora. Bueno, la empresa en la cual se va a realizar esa investigación es la empresa comercial andina Sociedad Anónima. Esta está ubicada en Cali, Colombia, y el periodo 2025-2028. ¿Listo? Este periodo 2025-2028 refleja lo que es la cuestión temporal, es decir, vamos a decir en qué tiempo o cuánto se va a demorar realizar esta investigación. Aquí naturalmente no es que vamos a desarrollarla durante 3 años, no, sería muy extensa. Entonces, ¿qué se hace en un plan estratégico? Se desarrolla en el año 2025, en el año base, y los otros 3 años, 2 años, pues van a ser de alguna manera pronosticados. Es decir, nosotros yo le dejo o nosotros le dejamos las estrategias para poder que la empresa
pueda ejecutar esas estrategias por sí mismos. Es decir, que nosotros vamos a hacer todo el diseño para los 3 años y la empresa son los que deciden si implementan eso o no lo hacen, ¿ok? Pero bueno, y entonces este título pues debe ser específico, claro, viable y reflejar el propósito del estudio, ¿ok? Después vamos a irnos por el problema. En el problema vamos a hacer lo que son los antecedentes y la formulación del problema. En los antecedentes, naturalmente, vamos a tratar de encontrar cuáles son esos estudios previos, investigaciones y datos previos relacionados con el tema, que nos puedan decir lo que estaba sucediendo antes. Entonces, te voy a colocar un ejemplo para que lo puedas comprender más fácilmente. Por ejemplo, tú quieres tener una relación de pareja. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes del problema? Son todos los demás relaciones que ha tenido la otra persona, ¿listo? Esos exes. Entonces, ¿cuáles son esos otras personas con las cuales ha tenido pues alguna relación o demás? Pues esos serían los antecedentes del problema, ¿listo? Y entonces vas a tratar de averiguar quiénes son ellos o cuáles son esas otras investigaciones y demás, y vas a tratar de relacionarlas con tu estudio, ¿listo? En este caso, si es una relación de pareja, pues voy a investigar todos los anteriores novios para poder mirar ahorita en un análisis de cómo podría ser la relación de pareja que tengo hoy en día o que voy a tener. Listo, entonces esos son los antecedentes para que me entiendan más fácilmente. Entonces, en los últimos años el sector retail ha enfrentado alta competencia, cambios en el comportamiento del consumidor y transformación digital. Y estudios previos muestran que muchas empresas similares han mejorado su rentabilidad mediante implementaciones estratégicos enfocados en diferenciación, innovación y eficiencia operativa. Mira, yo aquí en ningún momento estoy mencionando es que el estudio tal, es que tal autor, bueno, sí debería citarlo más que todo, pero yo no estoy diciendo que esto sea específicamente allá. Yo lo que estoy haciendo es una interpretación de la información que encontré, ¿ok? Para que no lo vayas a confundir, porque aquí de alguna manera sí, o sea, partimos de unos antecedentes muy puntuales, este estudio, pero a todos estos estudios yo cojo y le hago un análisis, una interpretación y lo coloco en los antecedentes del problema. Ya los estudios por sí mismos, el título, los resultados y la metodología de esos estudios en particular, lo vamos a colocar en otra parte que es el estado del arte. Por ejemplo, en una relación, vamos a colocar todos los nombres de las anteriores parejas de esta persona, vamos a colocarle los nombres que hacen, su profesión y demás en el estado del arte. En los antecedentes del problema lo único que vamos a hacer es decir, bueno, ya en esta relación de pareja que estoy teniendo, las anteriores relaciones han influenciado, por ejemplo, en la dinámica de hoy en día, porque pues, han moldeado lo que es la autoestima de mi pareja y demás. Entonces vamos a decir esas otras parejas cómo han influenciado dentro de lo que estoy haciendo, ¿listo? Después vamos a ver lo que es la formulación del problema que está pasando hoy o qué problema está sucediendo. Entonces, en este caso debe ser de manera clara, precisa, estructurada en una situación problematizadora de la investigación. Entonces, por ejemplo, ¿cómo debe diseñarse un plan estratégico que permita mejorar la competitividad de la comercial área andina sea en el periodo 2025? Es fácil, simplemente el título de la investigación lo conviertes en una pregunta, es eso, ¿listo? Ahorita, la cuestión es que acá hay una serie de elementos que debemos encontrar. Primero es la cuestión de la categoría inicial, es esta pregunta, ¿cómo se inicia? Si es con cómo, si es con qué, si es con un por qué. Entonces, por ejemplo, en este cómo está bien y está interesante porque sabemos que podemos desarrollar muchas cosas, ¿listo? Esto nos hace ver que la investigación va a ser muy amplia, el hecho de que tenga un cómo. Si dice qué estrategias están, ya sabemos que es una lista de cosas que queremos desarrollar, que se le dice una investigación determinista. Es decir, hacemos esto, luego esto, luego esto. En esta que es coma, es mucho más transversal, es mucho más general, ¿listo? O asimismo, en un por qué podríamos también considerarlo como algo manera porque tenemos que encontrar tal vez una lista de razones y todo. Es decir, que no es determinista. Entonces, si lo miramos, por ejemplo, dentro de una relación, me voy por ahí por ese tema porque me parece más fácil explicarlo así. Naturalmente el tema de la metodología es muy aburrido, o sea, me refiero a que a muchas personas no les gusta porque es muy teórico y entonces por esa razón como que
que hay una barrera a entender este tema, entonces por eso tiendo a hacerlo así. Mira, en tu pregunta o en tu formulación del problema, si tú formulas bien tu problema, pues puedes comprender al final de cuentas que cómo solucionarlo. Si tú dices cómo la relación está afectando a lo que siento, entonces tú ya sabes que ese cómo involucra entender muchas cosas de ti, pero si dice qué sentimientos está teniendo esta persona para mí, pues entonces es más sencillo, porque entonces yo simplemente tengo que identificar, bueno, ella está identificando esto, esto y esto, y entonces ya inmediatamente ya me hace ser algo más tranquilo, ¿listo? O si digo, ¿por qué ella me quiere? Pues es algo muy profundo, ¿ok? Entonces eso es lo que se quiere algo más profundo dentro de una investigación o un trabajo de grado para poder que tú te vayas por ahí, ¿ok? Que aunque el tema sea muy preciso, de alguna manera te permita profundizar, que esa es la idea, porque naturalmente estos trabajos de investigación o estas investigaciones tienen muchas páginas, tienen 100 páginas, 200 páginas, mi trabajo de grado terminó con 300 y yo dije, wow, entonces así. Entonces, aquí, por ejemplo, también tiene, por ejemplo, en este caso, el hecho de la categoría que vamos a utilizar, que en este caso es el plan estratégico, la categoría de investigación. Después, ¿cuál es el motivo por el cual vamos a ver el trabajo? Que en ese caso es que permita mejorar la competitividad. Después vamos a incluir la delimitación, donde vamos a incluir una delimitación contextual, es decir, un lugar en específico donde se va a realizar la investigación, y temporal, ¿listo? En el periodo 2025-2028, que hace referencia al tiempo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, otras variables, por ejemplo, las variables como competitividad, ciencia, innovación y satisfacción del cliente, que son aspectos que podemos medir en cuanto a ese problema. Tenemos unas preguntas de investigación específicas, que pueden ser cuál es el diagnóstico estratégico actual, cuáles son las estrategias más y qué indicadores medirán su impacto. Estas nos sirven como la sistematización del problema, así se llaman, y pues deberíamos tratar de mirar una justificación cortica en cuanto a que debería tener una importancia teórica, práctica y metodológica del estudio, ¿ok? Sería como la idea y así se podría realizar la formulación del problema. Bueno, después vamos a ver lo que son los objetivos, ¿listo? Bueno, vamos a ir mirando en el trabajo, por lo menos, para ir variando un poquito en el video y que no sea como tan monótono de simplemente mostrarte imágenes. En este trabajo real, por lo menos, aquí tenemos de que se muestra este título, es el mismo título, pero lo único que cambia es la empresa donde se va a desarrollar el trabajo y el periodo temporal. Asimismo, cuando lo vamos bajando, por ejemplo, vamos encontrando que consideran como los preparativos, que es, por ejemplo, la hoja de aceptación, que es esta, donde los jurados al final van a calificar ese trabajo por si lo aprueban o no. La dedicatoria completa, lo que son los agradecimientos, estos son los aspectos. La tabla de contenido, eso también debería tenerlo, ok, son aspectos que deberíamos tenerlos en cuenta. También la tabla de listas, la lista de ilustraciones, lista de tablas, la lista de gráficas, lista de cuadros y lista de anexos. ¿Cuál es el resumen ejecutivo? Es importante colocarlo. Naturalmente es como de un párrafo o dos párrafos y las palabras clave, ¿listo? Después ya tenemos lo que es la introducción y aquí ya se plantea el problema de la investigación, ¿listo? Entonces recuerden, como les estaba hablando, la imagen era título, problema y objetivos. Entonces en ese caso tenemos el problema de investigación. Y eso involucra, por ejemplo, el planteamiento del problema, que en este caso aquí colocan la descripción y los antecedentes unido y colocan la formulación del problema y, como les digo, esas preguntas secundarias se van a convertir en su sistematización del problema, ¿ok? Los objetivos, pues ya vamos a verlos de que, por ejemplo, el objetivo ya sería diseñar el plan estratégico, es decir, convirtió en el título en una acción. Entonces, el título de investigación lo convirtió en una acción que se puede hacer y se convierte en el objetivo general. Y ya después tenemos los objetivos que involucran, por ejemplo, analizar el sector competitivo, análisis interno y externo, competencias, estrategias y el plan de seguimiento. Entonces, en este caso, en la investigación que estamos desarrollando, pues tenemos de que estos objetivos son los procesos que pretenden alcanzar con la investigación y orientan el todo. ¿Y cuáles son los posibles objetivos para este plan estratégico? Puede ser, por ejemplo, diseñar un plan estratégico que permita mejorar la competitividad comercial de la nueva empresa y demás. Después, como objetivo específico, podríamos tener
identificar la situación de la empresa, después identificar esa situación en cuanto a la competitividad, después identificar esas cuestiones estratégicas, definir unas estrategias y por último definir o proponer el sistema de indicadores. Y así se podría cumplir con ese objetivo general. Eso es lo que se propone, como plantear esa hoja de ruta con la cual la empresa pues va a poder solucionar ese problema que está teniendo, ¿no? Después vamos a mirar lo que es la justificación. Esta justificación está dividida en tres. Primero tenemos una justificación teórica, después la metodológica y después la práctica en este caso. ¿Listo? ¿Sabes la diferencia entre las tres? La justificación teórica involucra más que todo explicar esas teorías del marco teórico, esas teorías o autores que vas a abordar, por qué quieres escoger esas. ¿Listo? Vas a decir por qué es importante y vas a dar un ejemplo. Esta investigación aportará evidencia empírica sobre cómo las estrategias de diferenciación e innovación influyen en la competitividad en cuanto a la teoría de Porter y la de Barney. ¿Listo? Eso es el por qué vas a utilizar ciertas teorías o ciertos modelos teóricos. Después la metodología, es decir, en cuanto a lo que pretendes hacer, encuestas y demás, por qué quieres hacer eso, o los instrumentos o herramientas que vas a utilizar. Entonces, en este caso puede ser el análisis FODA, el balance scorecard y demás, o sea, tratar de identificar el por qué vas a utilizar esa serie de herramientas o instrumentos para poder hacer ese trabajo. Y por último tenemos la justificación práctica, que esta es en cuanto a tu carrera, el por qué quieres hacerlo de acuerdo a tu carrera. ¿Listo? Por ejemplo, yo voy a realizar este trabajo de grado porque va a aportar a mis conocimientos como administrador de empresas y demás. O voy a poder aplicar mis conocimientos, es decir, es una justificación personal sobre el por qué quieres hacer ese trabajo. ¿Listo? Pero orientado a la universidad, por ejemplo, los resultados permiten presentar un plan estratégico que mejore su posicionamiento, es decir, es más una justificación, ya sea a nivel personal o a nivel empresarial o demás. Naturalmente se suele combinar en esto mismo las dos. Por ejemplo, primero digo, eso me va a aportar a mis conocimientos como administrador y desarrollar todos los conocimientos que vi durante la carrera, y también a la empresa pues va a mejorar su posicionamiento y demás. ¿Listo? Después vamos a mirar lo que es el marco referencial, donde en el marco referencial hay muchos marcos, como lo es el estado del arte, el marco teórico, marco conceptual, marco contextual, marco legal y marco empresarial. Entonces vamos a ver cada uno más a profundidad. Vamos primero a observar lo que es el estado del arte. Miramos que son las investigaciones, ya directamente estos antecedentes que consultamos en un inicio, pues ya los vamos a colocar en una tabla, y en esta tabla pues vamos a decir si son unos antecedentes internacionales, nacionales y legales. El estado del arte trata de clarificar lo que son investigaciones de los últimos 5 años, ¿listo? Y a nivel internacional, nacional y local. En este caso, por ejemplo, hicimos una por cada nivel, ¿listo? Pero naturalmente tomo investigaciones por cada nivel. 3 investigaciones internacionales, 3 investigaciones nacionales y 3 investigaciones locales. Entonces tiene que tener así título, autor, de dónde se cogió, revista y demás, y de dónde es el país, y cuál es el aporte específico. Realmente es una estructura, y pues hacemos una tabla y todo lo demás bastante larga, donde ponemos los resultados, la metodología y demás, y después ya debajo del cuadro ya colocamos, bueno, esta primera investigación trata de esto fueron la metodología y los resultados, y así viceversa. Y planas categorías de análisis, donde ya a partir de eso pues ya vamos a decir no solamente describir lo que pasó en cada una de esas investigaciones y cuáles fueron los resultados, sino también cómo podría ser beneficioso para nuestra investigación. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, planteamos direccionamiento estratégico, competitividad, innovación. Entonces, analizamos los estudios conforme a esas 3 categorías para que al final lo podamos relacionar con nuestra investigación. Después vamos a ver el marco teórico, es donde llaman las escuelas de conocimiento y todas las teorías específicas. Naturalmente se parte del paradigma principal, por ejemplo el paradigma neoclásico, el paradigma clásico, listo,
el paradigma del capitalismo industrial, identificamos el paradigma principal y después ya identificamos las escuelas de conocimiento que vamos a abordar, como por ejemplo el direccionamiento estratégico, la competitividad y la innovación, y ya a partir de esa escuela de conocimiento vamos a agarrar lo que son las teorías dentro de cada escuela. Por ejemplo, planificación estratégica, análisis del entorno, en la otra ventaja competitiva, cadena de valor y recursos y capacidades, y después innovación y cambio, innovación destructiva, disruptiva y difusión de innovaciones. Y vamos a colocar el autor por cada una de esas teorías. Y después ya vamos a colocar al lado los aportes específicos de cada una de esas teorías y autores y para que nos sirvan para la investigación. La idea es que en este marco teórico es como la parte más es el trabajo y aquí colocamos todos los instrumentos, tablas, matrices y demás que podamos necesitar para el desarrollo de la investigación. Listo, pero aquí colocamos todas esas herramientas, recursos que necesitamos. Después, pues bueno, aquí ya tenemos un ejemplo pequeñito donde, listo, por ejemplo, el estratégico permitirá alinear la visión conforme a y ya colocamos los autores, ¿listo? Entonces así se haría el marco teórico. Tranquilos si por ejemplo en este caso ustedes no le agarran el hilo todavía, ahorita al final vamos a ver todo el trabajo de grado y vamos a analizarlo parte por parte, el real que sería este, y pues ya directamente aquí van a poder ver todo, pero todo lo que les estoy diciendo. Bueno, por lo menos vamos a mirar ahí, teníamos en este caso la justificación, esta justificación primero tenemos entonces ya directamente, por ejemplo, aquí empezamos a seleccionar o a explicar por qué vamos a seleccionar ciertas teorías. Aquí decimos que vamos a utilizar a Benjamin Betancourt, el por qué lo vamos a utilizar, que es el de los planes estratégicos, y decir el por qué. Después la metodológica, como les había mencionado. Y por último, la práctica, donde aquí, por ejemplo, estos los resultados permitirán a la empresa pues mejorar y bla, bla, bla. Entonces, esa es como la idea. Después ya tenemos en el marco referencial los antecedentes o el estado del arte. En este antecedente o estado del arte, pues se trata de colocar una tabla como esta, donde aquí ya se coloque todas esas investigaciones y demás, y la metodología y los resultados, para poder pues tener ese registro de todas las investigaciones que se sirvieron como identificar esos antecedentes del problema y demás. Entonces aquí colocamos la tabla. Y aquí debajo de la tabla, como les había mencionado, empezamos a descripción por investigación, ¿listo? Aquí pues no se hizo, pero bueno, la idea era que se hubiera hecho por cada una de estas columnas, por cada una de estas filas, digo, pues se hace un párrafo alrededor de eso, ¿listo? Y se coloca acá abajo. Ya empezamos en el marco teórico, pues ya empezamos a mencionarlo. Por ejemplo, miren, esta sería un gráfico del marco teórico. Primero empezamos con los paradigmas que vamos a utilizar, paradigma neoclásico, y de ahí parte lo que es la estrategia y la estrategia, y empezamos a mencionar. Y después, pues ya por lo menos aquí mencionamos y vamos contando literalmente a nivel teórico todas esas teorías, todas esas escuelas de conocimiento que vamos a utilizar y todo eso. Y pues empezamos a describirlos y demás, los aportes que han hecho dentro de la administración. Y después, pues, como les digo, dentro de este marco teórico deberíamos incluir los instrumentos o las matrices o herramientas que vamos a utilizar para poder que nos sirvan ya cuando estemos realizando nuestro trabajo, ¿no? Entonces será como la idea. Por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, el modelo de planificación estratégica. Entonces aquí nos dice, primero se elaboran las estrategias, después el direccionamiento estratégico, después el diagnóstico estratégico y así viceversa. O sea, nos propone literalmente todos los pasos de cómo se debe realizar todo ese proceso investigativo, en este caso de un plan estratégico, ¿ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, la calificación de Fairy, que es otra tabla, cómo es la matriz DOFA, qué es, se describe y demás. Aquí se colocan por ejemplo, la matriz DOFA cruzada está acá, y demás, ¿listo? Luego vamos a continuar con el próximo marcos o los próximos marcos, que son los marcos conceptuales, marcos contextuales, marcos legales y marcos empresariales. Conceptual tenemos que son todos los conceptos o definiciones que necesitamos definir para nuestro trabajo de grado y demás. Tenemos el marco conceptual, que ya es directamente
mirar a profundidad la situación, digamos, del lugar donde vamos a implementar ese trabajo de investigación. Por ejemplo, en Cali, Colombia en este caso, que es donde les dije que queda la empresa, y pues aquí explicamos el entorno económico, entorno tecnológico, entorno social, político, naturalmente también el geográfico si se puede, pero trata de explicar por la profundidad cómo está ese territorio a nivel económico, geográfico y demás para tenerlo en cuenta. Después vamos a mirar a nivel legal, el marco legal, cuáles son esas leyes que reconocen y respaldan ese trabajo de investigación. Listo, en este caso la Constitución Política, el Código de Comercio, la Ley 222, la Ley 590 y demás, cuáles son las leyes, el marco legal. Y por último, el marco empresarial es a qué se dedica la empresa, a qué se dedica la empresa, qué es lo que hace, cuál es su misión, visión, valores, portafolio de productos y servicios, mercado objetivo, estructura organizacional y situación actual de la empresa, ¿ok? Y este sería el marco empresarial. Y así viceversa. Entonces vamos a verlo en la investigación puntual, donde aquí literalmente pues vamos bajando y primero tenemos el marco contextual, vamos escribiendo literalmente todo el marco, pues vamos repintando, digamos, en una negrilla todas las palabras en particular. ¿Listo? Esta es una manera de hacerlo. La otra puede ser que coloquemos definición por definición literalmente separado, ¿no? Esto ya es de deber ser y depende del director o que esto así mismo les puede pedir de esta manera o de otra manera, ¿ok? Entonces, así, de esta manera. Por ejemplo, aquí solamente se incluyó este marco, pero era que hubiera más marcos, por ejemplo, el marco, como les digo, el marco contextual, el marco legal y el marco empresarial. Igualmente, pues este es un ejemplo que tomamos aquí. Sí me parece raro que no estuviera y bueno. Después en la metodología, pues vamos a mirar lo que son... después vamos a mirar, bueno, en la metodología vamos a mirar lo siguiente, que son el tipo de investigación, el método de investigación, los enfoques y las técnicas de investigación. Esto lo tenemos que tener súper claro. Entonces, en los tipos de investigación, naturalmente están estos cuatro principales. Deben escoger al menos uno o dos para tenerlo en cuenta. Y la descriptiva es que ustedes van a describir de forma concreta, por ejemplo, qué estrategias pasan en una organización. Listo, esto se hace para una clase de estudios que, por ejemplo, traten de describir algo, describir factores, estrategias, acontecimientos, sucesos, momentos históricos, bueno. Lo explicativo hace referencia a tratar de explicar a profundidad una clase de fenómenos, rasgos, características y demás en cuanto a eso. Por ejemplo, de profundizar más. Entonces trata de verse todas esas, digamos, trabajos de grado como este, planes estratégicos, evaluaciones financieras que tratan de mirar más a profundidad una serie de fenómenos. Por ejemplo, lo correlacional es que empezamos a mirar entre varias variables. Por ejemplo, ¿cómo influye el rendimiento académico con la percepción estudiantil? O sea, cogemos dos variables y las analizamos. Los estudios que son así se llaman correlacionales. Y los exploratorios cuando empezamos a analizar, digamos, estudios que no tienen nada que ver o que son poco estudiados, como por ejemplo estos estudios de que vamos a analizar, por ejemplo, la administración espacial de la NASA, ¿ok? Eso no lo hace casi nadie. Esa clase de estudios es muy poco popular, entonces ahí sería exploratoria. Después los métodos de investigación, por ejemplo, hay muchos, pero estos son como los más principales. El deductivo es desde lo general hasta lo específico. Por ejemplo, en lo general sería desde lo nacional, desde lo departamental hasta lo local, de un país, por ejemplo. En lo inductivo, por ejemplo, podría ser algo más desde lo específico hasta lo general, ¿listo? Y en lo analítico, por ejemplo, vamos a descomponer un problema en partes y vamos a analizar cada uno de manera separada. En lo sintético vamos a tratar de resumir la mayoría de información, hacerla lo más pequeña posible, ¿ok? En cuanto a los enfoques de la investigación, tenemos que estos pueden ser cualitativos, cuantitativos o mixtos. Lo cualitativo implica eso, como esa serie de información más, no sé, por ejemplo, más subjetiva de los individuos, como los diálogos, las conversaciones y demás. Lo cuantitativo involucra ya mediables, tener números, datos y demás. Y lo mixto hace referencia a poder analizar a profundidad lo que son esa serie de fenómenos tanto cualitativos como cuantitativos, es decir, se hacen las dos al mismo tiempo, se analizan números, pero también diálogos, conversaciones y demás. Y después
vamos a mirar cómo vamos a obtener esa información, que puede ser por medio de técnicas primarias, es decir, que vamos a ir a recopilar la información nosotros, y ahí sería realizar, por ejemplo, alguna encuesta donde las personas simplemente chequean, ¿está de acuerdo? Sí o no. ¿Cuántos años tiene? De 10 a 15, de 15 a 30, de 30 a 45 y demás. Eso sería una encuesta, naturalmente no se basa en de caracterizar algo, ¿listo? En la entrevista se basa más de profundizar en la información. Le hago 5 preguntas y ya me responde de forma abierta, y yo esas respuestas pues ya las puedo analizar y todo lo demás. En cuanto a la observación, podemos hacer diferentes tipos de observaciones, como vamos a un lugar y si participamos es una observación participante, naturalmente, y pues nos incluimos dentro de la dinámica. Si es no participante, pues nos vamos a ir al lugar donde están los sujetos que vamos a investigar. Pueden ser empleados, clientes, usuarios, personas o demás. Bueno, es la persona que específicamente, en este caso serán las personas de la empresa. Pues vamos a hacer esta observación participante, nos vamos a sentar ahí a mirar qué están haciendo. Después vamos a hacer las técnicas secundarias, involucra que yo no tengo que hacer nada, que me van a pasar la información y yo la analizo ya tranquilamente en mi casa y demás. Y esto puede ser análisis documental o revisión documental, ¿listo? Y entonces ya todos estos documentos que me pasen, pues yo le hago todo ese análisis o toda esa revisión, y a partir de eso pues ya puedo construir esta investigación. Pues tenemos de que hay un enfoque, método y técnicas para la investigación. Naturalmente para esta investigación, por ejemplo, se tomó para la investigación descriptiva y explicativa, que fuera un método deductivo y analítico, que fuera un enfoque mixto y que tuviera una técnica de recolección primarias, encuestas y entrevistas, y secundaria revisión documental, ¿listo? Ahí para que lo tengan en cuenta, que sepan cómo se puede aplicar. Después, bueno, vamos a ver este tema de este trabajo de investigación, cómo se hizo. En este caso tenemos un tipo de metodología donde tenemos unos estudios exploratorios y un estudio descriptivo, es decir, se dan dos definiciones. Después tenemos lo que, bueno, definieron la población. En este caso también se podría definir la población, cuántas personas vamos a encuestar, vamos a entrevistar. ¿Cuáles van a ser estas técnicas y procedimientos? Las fuentes, que sería la entrevista, encuesta. En este caso vamos a tomar una encuesta, dice. Una encuesta dirigida a los clientes. ¿Listo? Encuesta estructurada, van a ser una entrevista. En la entrevista, entonces van a ser encuesta y entrevista, y en las fuentes secundarias van a ser un análisis documental, porque ahí se obtendrán documentos de la empresa para los dueños debido a que se proporcionó información. Sí, se va a hacer en este caso un análisis, una revisión local, ¿ok? Se puede hacer el contexto de la bueno, aquí en este caso de la contextualización de la empresa, es el mismo marco empresarial, solo que lo colocaron acá mal hecho, deberían haberlo colocado en los marcos, pero bueno. Vamos bajando y aquí, por ejemplo, empezamos a mirar a qué se dedica esta empresa. Entonces, una empresa de gas que se dedica a tiene un equipo de garantía, y hasta ahí pues ya acaba y ya empieza el desarrollo de la investigación. Entonces, hasta aquí naturalmente nos dan la materia, diseño. Ya de ahí en adelante, digamos que nosotros ya somos partidarios de poder colocar el desarrollo de esa investigación, ¿listo? Aquí ya nos asignan un director y demás. Hasta esta parte nosotros vamos y hacemos evaluar el trabajo ante nuestra universidad, y la universidad pues se toma el tiempo de un mes con 2 profesores o 2 evaluadores para poder decir, listo, tu trabajo pasa o no pasa. Si no pasa, lo tienes que volver a repetir, y si pasa, entonces ya vas a sustentarlo oralmente en la mitad de tu trabajo, y ellos luego te aprueban y te dicen, vale, la sustentación también la pasaste. Y entonces vas hacia el desarrollo de la investigación ya. En este desarrollo, cuáles van a ser las fases que naturalmente parten de los objetivos de la investigación, como lo vimos. Estas son, por ejemplo, los objetivos. Identificar la situación actual de la empresa, después tenemos identificar las oportunidades y amenazas del entorno, después definir las estrategias más adecuadas, y por último el sistema de indicadores. Y pues vamos a desarrollar conforme a cada uno de sus objetivos cuál es la estructura
que lo listo, ¿cómo vamos a cumplir esos objetivos? Entonces aquí van a hacer una serie de actividades, técnicas y resultados esperados. Las actividades es que recolectamos información, aplicamos herramientas de diagnóstico, analizamos el entorno externo e interno, identificamos la fortaleza y debilidades y analizamos e interpretamos los resultados. Y el resultado es que haya una diagnosticación de la empresa, listo, y ahí ya se cumple el objetivo. La idea es cumplir el objetivo. Después tenemos las oportunidades y amenazas, donde tenemos lo que es identificar esas oportunidades y amenazas que impactan la competitividad, es decir, mirar ese aspecto más competitivo, entonces hacerlo PESTEL, las 5 fuerzas de Porter, las amenazas y evaluar la competitividad. Y el resultado, tener un mapa de oportunidades y amenazas que miren la competitividad de la empresa. Las estrategias funcionales es que podamos identificar a partir del DOFA una serie de estrategias a partir de la matriz cruzada DOFA funcionales en cada una de las áreas. Entonces analizamos cada una de las áreas, definimos los objetivos por cada área, diseño de estrategias y acciones, establecimientos y pues ya tenemos un resultado esperado que será directamente una estrategia funcionales claras, viables y alineadas al logro del objetivo de estrategias de la empresa. Y después tenemos lo que es el último, tenemos el sistema de indicadores, donde aquí pues directamente vamos a decir cómo vamos a hacer eso. Puede ser por el balance scorecard, tablas, por dashboards, por el método de edición y control, por indicadores claves de seguimiento y demás. Y el resultado es un sistema que permita monitorear y evaluar y mejorar continuamente la implementación del plan estratégico, ¿ok? Entonces así literalmente cumplimos cada uno de los objetivos. Vamos a ver en el trabajo real pues cómo desarrollaron esto. Listo, ellos tenían 5 objetivos en particular y vamos a ver cómo lo fueron desarrollando cada uno. Bueno, en este caso 6 están análisis del sector. Primero analizan el sector que tiene la empresa en Palmira y empiezan a analizar los estadísticos, empiezan a contar por medio de gráficas, por medio de datos probados y demás, cómo está ese sector. Después hacen las 5 fuerzas de Porter, después empiezan a explicar mucho cada una de estas cuestiones, ¿ok? Del sector, cuál es el crecimiento del sector, la tendencia, barreras de y demás. Después vamos a ver todo este tema de, siguen con estas 5 fuerzas de Porter. Después de que ellos ya siguen con las 5 fuerzas de Porter, ok, eso es bastante largo. La amenaza de sustitución y listo. Bueno, y al final tienen que construir este gráfico que les diga el resumen de todo este aspecto del sector, ¿listo? O de estas 5 fuerzas de Porter, ¿listo? Y entonces ya tenemos el análisis estructural del sector, donde en una tablita vamos a colocar este sector, ¿ok? Después pues, vamos a hacer el resumen interpretativo del análisis anterior y demás, ¿listo? Después vamos a hacer externo e interno de la empresa, ¿listo? En este caso, pues ellos propusieron este segundo objetivo. Entonces vamos a hacer una dimensión económica y empiezan a explicar. Y aquí empiezan en cuestión de esta variante, hacen la tabla de clasificación, comportamiento, justificación y tendencia, relación con el sector e impacto con la empresa. ¿Listo? Es decir, la matriz de resumen del sector. Producto Interno Bruto, empieza a hacer la resumen por ejemplo, por la cuestión política, económica, social, tecnológica, ecológica y legal. Después va la política, más, pero hacen el análisis PESTEL, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a bajar más lentamente. Hacen el análisis PESTEL y así directamente después vamos a mirar de que ellos hacen el demográfico. Aquí lo colocan el demográfico. Aquí está también la dimensión ecológica, la dimensión ambiental y ya por último pues ya tenemos la matriz de evaluación de externos y califican estos factores, ok, uno por uno los califican y pues así logran pues como identificar más a profundidad cómo puede estar a nivel digamos calificativo, esto puede tener serie de retos, dificultades y demás y lo pueden saber a nivel cuantitativo, listo. Luego tenemos el diagnóstico externo donde hacemos este diagnóstico y pues ya después y después ya tenemos el análisis interno dentro de la empresa, hacemos la encuesta y pues ya logramos identificar dentro de la empresa cuáles son esas situaciones que está pasando,
listo, preguntar a los empleados y demás, y respondemos una serie de preguntas. Aquí se postula el DOFA, después la matriz de evaluación de factores internos, y así vamos desarrollando cada uno de estos objetivos. Entonces esto es largo, esto naturalmente el benchmarking ya es el análisis competitivo, y pues aquí ya lo que se pretende es que en esta fase pues ya tengas un director o un profesor que te guíe paso a paso de cómo hacer la lectura de este trabajo y demás. Es como la idea, y bueno, en este proceso pues muchos estudiantes como que dicen, no, pero es que yo en la carrera nunca vi eso, yo no me voy, como cierran totalmente y pues fracasan en el intento, ¿ok? Y hay mucha gente que no se logra graduar ni nada, no es por darle miedo, simplemente es para definir que esto no es tan difícil, simplemente ustedes teniendo una tesis base de la cual le parten, pues pueden tener una de cómo hacerlo. Entonces traten de mirar un trabajo de grado, una investigación que ya se haya hecho sobre su tema, y pues no les estoy diciendo que copien, pero sí les estoy diciendo que se guíen a partir de esa. Es la manera si pueden hacer un trabajo de estos. Y bueno, el problema está cuando, por ejemplo, su trabajo de investigación es muy, muy complicado, o solamente lo han hecho ustedes. Después, ahí por ejemplo desarrollamos el trabajo, que fueron más de 100 páginas, listo, nosotros no, otras personas. Y entonces ya por último tenemos la conclusión, las recomendaciones y demás. Las conclusiones vamos a colocar todo en el trabajo y vamos a expresarlos directamente. Naturalmente se colocan como así, como en los resultados por cada uno de los objetivos, que fue lo que me arrojó en el primer objetivo, en el segundo objetivo, tercer objetivo y cuarto objetivo, y así viceversa. Y en las recomendaciones lo que puede hacer la empresa, o cuáles son las acciones específicas que debería hacer la empresa a partir de todo ese proceso de investigación que realizamos para poder mejorar esas operaciones, ¿ok? Y cómo de alguna manera puede implementar ese plan estratégico paso a paso y en el tiempo que lo medimos. Eso se involucra en las recomendaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, las conclusiones, por ejemplo, aquí, listo, en el primer objetivo, en el segundo objetivo, listo, en el listo, y así viceversa, vamos explicando objetivo por objetivo. Después, las recomendaciones, como les digo, las acciones concretas, primera recomendación, segunda recomendación, tercera y demás, ¿ok? Y pues la bibliografía y los anexos, donde la bibliografía se trata de hacer una lista literalmente de todas esas investigaciones que se tuvieron en cuenta en todo ese proceso de investigación. Aquí naturalmente tienen que manejarlo bajo la norma que les propuso la universidad, que en este caso pues se está manejando la norma PAS-7 en estos momentos, pero eso puede que cambie en el futuro. Pero la cuestión es que debe manejar una norma donde hay autor, año, editorial, título y eso es. Y en los anexos pues van con instrumentos de recolección de información, tablas y gráficos, matrices, plan estratégico, presupuesto, la evidencia fotográfica y todo lo que mencione como prueba o evidencia de que ustedes sí hicieron ese trabajo y que no lo mandaron a hacer ni ese tipo de cosas. Entonces ya dentro de este trabajo pues ya podemos ver cómo la bibliografía pues la colocaron acá organizadamente. Aquí pues de alguna manera mantiene la norma, ¿listo? En este caso pues en la universidad en la que estoy pues en este año en particular, que es como el 2000 y algo, que fue de grado, se seguía bajo las cuestiones de la norma INCONTEC 1486, es decir, otra, no era la norma PAS-7 sino otra. Y pues ya directamente se colocan los anexos, cuál fue la encuesta se coloca acá, cuáles fueron el control de la asistencia naturalmente. Aquí se ponen las evidencias fotográficas que se tuvo en este proceso de investigación. Y bueno, así se haría todo este trabajo de grado. Espero que pues esta investigación les haya sido útil, esta explicación digo. Espero que les haya sido útil y que pudieran comprender más a profundidad cómo hacer este trabajo de grado, esta investigación. Recuerden que cualquier duda, inquietud, pues me la pueden hacer y pues ya si algo yo hago videos sobre eso en particular. De alguna manera me gustaría hacer más videos como por ejemplo enseñándoles cómo hacer toda esa parte de los datos, de las encuestas y demás, que eso se llama tabulación de la información, donde se utilizan diferentes softwares y todo. Entonces me gustaría hacer videos sobre eso, pero todavía no, más adelante.
y también enseñándoles a manejar, por ejemplo, otro software que se llama Atlas T, que este es para analizar todo ese tema de las entrevistas y demás, ¿ok? Traté de explicar este tema pues lo más corto posible para poder de alguna manera tener todas estas herramientas y que ustedes se coloquen a hacer este trabajo de grado si todavía no lo han hecho, ¿ok? Porque me parece importante que si no lo han hecho antes de terminar este semestre lo hagan, se tomen todo ese tiempo y esto les sirva como una guía o una base de manera más resumida, porque naturalmente, por ejemplo, se ve en solamente una clase de la profesión, o sea, de la carrera, se ve el título, solamente en una clase. En otra clase se ve solo, en otra clase se ven solamente los objetivos y eso es solo una clase de 3 horas. Entonces, este video es eso, tratar de resumir toda esa información que al final de cuentas mucha información de ese relleno naturalmente, entonces tratar de explicar la información de la manera más directa posible y con un ejemplo real. Entonces, agradezco que hayan estado acá, agradezco que hayan mirado el video y recuerden, cualquier duda, inquietud me la pueden hacer en los comentarios y yo con todo gusto pues los puedo ayudar, les ayudo, les comento y bueno, ya no hablo más, ahí me quedo y bueno, saludos.